Muy buenos días a todas y a todos. Una alegría de estar junto a ustedes celebrando este domingo del bautismo del Señor, la finalización del tiempo de Navidad. Por eso vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Dios de la paz y la esperanza, que la presencia de nuestra Madre la Virgen estén ahora y siempre con todas y todos ustedes. Delante de Dios vamos a pedir perdón, porque muchas veces nos olvidamos de ti. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Porque muchas veces nos falta la confianza. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Porque tú nos llamas a transformar el mundo desde la humildad y la sencillez. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone así nuestros pecados para que algún día nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios, que proclamaste solemnemente a Jesús como tu Hijo muy amado, cuando al ser bautizado en el río Jordán descendió el Espíritu Santo sobre él, concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, que se conserven siempre dignos de tu complacencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El siguiente texto del profeta Isaías nos describe los rasgos y el programa de acción del siervo elegido del Señor, manso, paciente, fiel y tenaz en la obra de la justicia. Escuchemos. Primera lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará, ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo contestaremos: te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Hijos de Dios, glorifiquen al Señor. Denle la gloria que merece. Postrados en su templo santo, alabemos al Señor. Te alabamos, Señor. La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es omnipotente. Te alabamos, Señor. El Dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las aguas desde su trono eterno. Te alabamos, Señor. La
segunda lectura es tomado del libro de los Hechos de los Apóstoles. El apóstol Pedro, en los inicios de la iglesia, testimonia a Jesús de Nazaret como el ungido de Dios, con la fuerza del Espíritu Santo, y resume su acción mesiánica al decir: pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Escuchemos. En aquellos días Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa con estas palabras: ahora caigo en la cuenta de Dios, que no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuera. Él envió a su padre a los hijos de Israel para anunciarles la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Ya saben ustedes lo que sucedió en todo Judea, que tuvo principio en Galilea después del bautismo, predicado por Juan, como Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y como esto pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La presencia del Espíritu Santo consagró a Jesús como Mesías y siervo, con el poder para predicar, curar y fundar el reino de Dios. Con alegría nos preparamos para escuchar el Santo Evangelio. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizás Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas, diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él. En forma sensible, como de una paloma, y del cielo llegó una voz que decía: tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y por supuesto que el tema de hoy es el tema del bautismo, que uno dice el bautismo del Señor, pero en realidad el bautismo como sacramento, como acontecimiento, lo comenzó Juan el Bautista. ¿Y por qué lo explicito? Porque acá, sobre todo en este texto de Lucas, tenemos varias cosas para analizar, porque este texto que toma la liturgia en realidad está recortado. ¿Por qué? Porque en el medio falta la parte que detiene a Juan el Bautista. Y uno dice: ¿cómo? Si lo detienen, ¿cómo que lo bautizan? En realidad es cierto que Lucas no lleva una cronología histórica. Tampoco el Evangelio de Lucas tiene un diálogo entre Juan y Jesús, que el Evangelio de Mateo sí tiene.
porque en el Evangelio de Mateo él dice: yo no soy digno de desatarle las sandalias, ¿cómo vienes tú a mí? Yo me tengo que bautizar por vos. Pero bueno, más allá del acontecimiento, como haya sido, como no haya sido, el tema acá que nos tenemos que centrar es que Juan comenzó a hacer este signo del bautismo, un nuevo signo. Antes de Juan no había bautismo. La iniciación de ser judío, que era lo que estaban haciendo, la iniciación de ser judío era la circuncisión. ¿Se acuerdan? A los 8 días fueron a circuncidar al niño Jesús, y todos se circuncidaban, o sea, le cortaban la punta de la piel del pene, ¿no? Pero esa era la iniciación. ¿Qué pasó con Juan? Supuestamente, históricamente, dicen que Juan, hijo de Zacarías, o sea, hijo de un sacerdote, o sea, él era sacerdote. Acuérdense que el sacerdocio judío hasta hoy es por herencia. Y entonces, sin embargo, este Juan, en vez de quedarse o de trabajar, se podría decir, en el santuario como sacerdote, se va al desierto. Según cuentan, es probable que se haya ido a una secta judía que se llamaban los esenios, que vivían en el desierto una vida muy ascética, muy dura, muy desprenderse para esperar el reino de los cielos, ¿no? Para esperar al Mesías. Pero lo cierto es que Juan siente el llamado de Dios y empieza a predicar. Y cuando empieza a predicar quiere hacer este signo, ¿no? Bautizarlo en el río Jordán. Entonces lo sumerge en el río y los bautiza, como que el agua lo limpia, lo purifica del pecado para prepararse a la venida del reino de Dios, del Mesías. Pero lo que hay que destacar acá es la fuerza misionera que tuvo Juan. ¿Por qué? Porque todo el pueblo lo empezó a escuchar a Juan y venía a bautizarse, o sea, a hacer este nuevo signo para esperar al Mesías. Un signo totalmente distinto. Es tan fuerte que todo el pueblo de Israel iba hasta el desierto, hasta el río Jordán, para bautizarse con Juan. En otras partes tenemos del Evangelio cómo de Jerusalén los sacerdotes mandan a fariseos, a sacerdotes a preguntar por qué estaba bautizando, por qué estaba haciendo este nuevo signo del bautismo. ¿Vos sos el Mesías? Y él dice: no soy. ¿Sos un profeta? Y él dice: no, yo soy la voz que clama en el desierto. Pero viene alguien detrás de mí, o sea, él sentía el llamado que él estaba preparando el camino de Dios. Mire, el acontecimiento fue tan fuerte que también llegó a oídos de Jesús. Lo estoy diciendo muy claramente. Llegó a oídos de Jesús, que vivía en Nazaret, a muchos kilómetros, unos 70, 80 kilómetros del río Jordán. ¿Y por qué digo eso? Porque cómo tuvo que haber sido de fuerte el sentimiento de Juan y el llamado que sintió Jesús, que Jesús dejó su aldea de Nazaret y fue caminando, por supuesto, hasta el río Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado. Por supuesto que de ahí, bueno, todo el rito, pero lo que sí es cierto, y parece históricamente coherente, que Jesús se queda con Juan para ser su discípulo al comienzo. Él siente el llamado, pide el bautismo a Juan el Bautista, y lo que dice acá, y esto sí refleja un momento importante, que dice así: mientras estaba en oración, se le aparece el Espíritu Santo en forma de paloma
mientras estaba en oración, o sea, mientras estaba en intimidad Jesús con Dios. Y eso el Evangelio de Lucas lo pone mucho, porque los demás evangelios no ponen tanto cuando rezaba Jesús, cómo rezaba Jesús, pero en el Evangelio de Lucas sí. Y lo pone que cada vez que había un acontecimiento importante, se ponía en oración. Por ejemplo, ahora en el bautismo, se pone en oración con Dios y siente en la voz que dice, este es mi hijo predilecto. Después se pone en oración, posiblemente se queda con Juan el Bautista, y después sigue el camino de Juan el Bautista. ¿Qué fue? Ir al desierto. ¿A qué fue al desierto Jesús? A rezar, a encontrarse con Dios y a intimar, que ahí sabemos, le llegan las tentaciones a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús en el llamado de Juan siente su llamado a expresar su realidad como hijo de Dios. Lo digo porque después de esta meditación, después de esa oración y después de ir al desierto, como fue Juan, que escuchó en el desierto el llamado de Dios a preparar el camino, es que Jesús va al desierto y cuando regresa es Él el que empieza a bautizar. Así como lo hizo Juan, ahora lo hace Él. Pero no solo lo hace Él, sino que llama a discípulos, y esto es importante, llama a discípulos, no solo Él. Y yo lo digo, es importante porque en el caso de Juan el Bautista, como todos los profetas anteriores a Juan, siempre el que hacía los acontecimientos era el profeta. Juan era el que bautizaba, sus discípulos no bautizaban. En cambio Jesús, cuando empieza a bautizar, es distinto, porque primero bautiza él, pero después busca un grupo de discípulos y le pide a los discípulos que ellos bauticen. Entonces, más tarde es cuando Juan se entera de que Jesús se está bautizando y sus discípulos, y le manda a preguntar a ver si él es el Mesías. ¿Ve? Y entonces Jesús dice, bueno, los paralíticos caminan, los ciegos ven, se anuncia la buena noticia, díganle eso a Juan. ¿Por qué? Porque eso es el profeta Isaías de la misión del Mesías. Uno podría decir, bueno, y entonces, ¿qué mensaje nos dice esta historia o este acontecimiento, este lenguaje? Indudablemente el mensaje de Lucas, que lo presenta aquí en el comienzo, se podría decir, de la vida pública de Jesús, es la intimidad de oración. ¿Por qué? Porque después, cada vez que Jesús va a hacer un acontecimiento importante, léase llamar a los discípulos o nombrar a las 12 apóstoles o la transfiguración o la oración en el huerto antes de morir. Siempre Jesús tiene momentos profundos de oración, o sea, momentos de intimidad con Dios. Y creo que por ahí va la cosa, ¿no? Porque es cierto que a nosotros, o la mayoría, nos bautizan de niños, ¿no? Pero antiguamente no era así. Con Juan el Bautista empezó el bautismo, pero siempre de gente mayor. Las primeras comunidades cristianas bautizaban a gente mayor, no a niños. Fue en la Edad Media cuando dijeron no, que desde el comienzo de la vida sean hijos de Dios, sean bautizados. Y entonces se tomó, muy posteriormente, insisto, siglos después, se tomó la costumbre de bautizar a los niños. Por lo mismo, después, para que quede de manifiesto que era una opción de vida, se creó el sacramento de la confirmación. ¿Por qué? Porque el niño no tiene conciencia, pero cuando tiene conciencia, confirma o no su bautismo, su fe, su opción de ser cristiano. ¿Ven? Y eso se puso, insisto, muchos siglos después, porque al comienzo solo se bautizaba de grande, cuando uno decidía
entregar toda la vida a Dios. Pero ciertamente que esto del bautismo de Jesús también es una fiesta muy posterior. ¿Por qué? Porque a los primeros cristianos no les gustaba mucho esta parte del Evangelio. ¿Por qué? Porque ¿cómo iban a purificar al que no tenía pecado? Si Jesús no tenía pecado, ¿cómo se fue a bautizar? ¿Cómo se fue? A ver, y entonces no les encajaba. Lo que pasa que es cierto que también Jesús fue un hombre humano y entonces fue importante para él el signo, afirmar el signo y hacer que ese signo sea la iniciación, el signo que hacía Juan. Que como les digo, él fue con Juan, se bautizó con Juan y después fue discípulo de Juan y después se fue al desierto y empezó después de eso su vida pública. Yo creo que el mensaje que nos deja es que todos tenemos en los momentos importantes que hablar con Dios, que estar en oración. ¿Cuándo vamos a decidir? Y yo digo, bueno, cuando los padres deciden bautizar a sus hijos, creo que tiene que ser en esa intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque los padres se responsabilizan de la educación del niño, por eso tienen padres y padrinos que afirman que le van a transmitir esa fe, que no va a caer simplemente en una candelita de fe que se apaga, sino que van a seguir alimentando esa fe, que después la confirmará él mismo, ¿no? Pero digo, cada momento de nuestra vida, como fue lo de Jesús, tenemos que ver en nuestra vida ese proceso, la mano de Dios. ¿Por qué nos bautizaron? ¿Por qué uno se confirmó? ¿Por qué tomó el camino de fe? Es bueno ver en la historia de cada uno la mano de Dios que nos va guiando en la vida. Y por supuesto, cada vez que tomemos alguna decisión importante, hacer como Jesús, estar en oración, en intimidad con Dios. ¿Para qué? Para decidir desde Dios, desde el discernimiento personal, pero desde Dios el camino de mi vida. Porque creo que ahí está la verdadera esperanza. Mire, no está en el mundo, yo insisto, porque muchas veces nos llenamos de informaciones, de la pantalla y de esto, y lo único que nos traen son malas noticias. No hay ningún noticiero que traiga buena noticia. Que el vecino ayuda al otro vecino, que uno es solidario con otro. Eso no está en los medios de comunicación. No sale en los medios de comunicación la buena noticia de que la generosidad de la gente, la solidaridad, la honestidad. No sale. Salen todas malas noticias, guerra, muerte, pero cuidado. Nosotros tenemos que saber escuchar a Dios. Y eso no se ve en las pantallas. Eso es esa intimidad que como comunidad y todos juntos, cada domingo tenemos que hacer. Tenemos que escuchar a Dios en la oración. Vamos a pedirle entonces a Jesús y la Virgen que realmente nos haga verdaderos testigos de su evangelio. Cada petición vamos a contestar. Renueva, Padre, la gracia de nuestro bautismo. Renueva, Padre, la gracia de nuestro bautismo. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes y quienes están comprometidos en la evangelización para que a través del misterio de la predicación anuncien al mundo entero el don del bautismo de Espíritu Santo y fuego, con el que Jesús nos renueva interiormente. Oremos. Renueva, Padre, la gracia de nuestro bautismo. Por la Iglesia, para que al predicar que por el bautismo todos hemos recibido, como Jesús el Espíritu Santo, acoja con bondad a los pecadores que, iluminados por él, desean volver al Padre, perseverando en el camino de conversión. Oremos. Renueva, Padre, la gracia de nuestro bautismo. Por
por los catecúmenos para que crezcan en ellos la conciencia de que el don del bautismo los asimila y los acerca a la vida misma de Jesús y así experimenten la gratitud, el gozo de ser auténticos hijos de Dios. Oremos. Por todos nosotros, para que con una entrega generosa seamos coherentes con el bautismo que hemos recibido y en medio del bullicio sepamos distinguir el mensaje que nos orienta hacia la vida verdadera. Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Oremos. Renueva, Padre, la gracia de nuestro bautismo para que volvamos al camino de la esperanza. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos al conmemorar la manifestación de tu Hijo muy amado, para que la oblación de tus hijos se convierta en el mismo sacrificio de aquel que quiso en su misericordia lavar los pecados del mundo. Él, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mostraste en el río Jordán con signos admirables el misterio del nuevo bautismo, para que por aquella voz venida del cielo creyéramos que tu palabra ya estaba habitando entre nosotros. Y por el mismo Espíritu Santo que descendió en forma de paloma, se supiera que Cristo, tu siervo, era ungido con el óleo de la alegría y enviado a anunciar el Evangelio a los pobres. Por eso, con los ángeles y santos, te aclamamos diciendo, sin cesar: Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo eres en verdad, Señor Dios, que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro, porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo,
que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos la vida de Señor, ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en el amor. Con nuestro Papa Francisco, nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo y nos llegue la muerte, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles, los mártires y todos los santos te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y con una gran confianza recemos a nuestro Padre del cielo diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre con todas y todos ustedes. Como hermanos y hermanas nos saludamos deseándonos la paz.
Este es Jesús, el Hijo de María, el que quitó el pecado del mundo y nos trajo la paz. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, Dios bendiga y bendiga en su casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Este es aquel de quien Juan decía: yo lo he visto y he dado testimonio. Él es el Hijo de Dios. Oremos. Saciados con estos dones sagrados, imploramos, Señor, tu clemencia, para que, escuchando fielmente a tu Hijo, nos llamemos y seamos de verdad hijos e hijas tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con esta alegría nos quedamos en la paz de Dios. Demos gracias a Dios.